presentamos a El Personaje del Día en Fuego News. José, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días. La verdad es que me da mucho gusto volver a estar en este programa y en un día tan particular. En condiciones normales te diría que hasta no quisiera estar, porque estoy en Salinas, en la playa, pero va, me parece que el programa vale la pena, me parece que los amigos por los cuales uno está presente valen la pena y entonces aquí estamos. José, muchísimas gracias. Tengo entendido que nuestra productora incluso te iba a mandar casi que un carro para que te vengas ahorita en la mañana y te devolvíamos a la playa, porque sabemos que es un placer tenerte aquí, pero bueno, no te preocupes, el próximo año ya nos vemos presencialmente. José, te quería preguntar, generalmente la primera pregunta la hago más amplia para que los invitados den su criterio al respecto. Ya te la vamos a preguntar, pero primero quisiera empezar. El día 29 de diciembre el presidente Daniel Noboa hizo un tuit sobre el escándalo pues, de esto de Yajaira Urrestra, que dice que hay una coalición entre Creo, Partido Social Cristiano, para que se tome el consejo de la judicatura, aparentemente de la mano de Alexandra Villasís. Pero no te quiero preguntar sobre eso, te quiero preguntar porque en ese tuit que recomienda a Mario Godoy renunciar, él dice ciertas cifras económicas. Primero, dice que la inflación está en el 1,2%, el presidente dice, el riesgo país más bajo en 7 años, y la cifra que a mí me llama la atención es que dice que el índice de pobreza está en 20,5%, pone la P de provisional, porque Jeremy me está explicando que estas cifras ya recién el siguiente año se puede entender con más exactitud, en la INEC yo no las encontré, y dice que este índice de pobreza es el más bajo en 20 años. Con la información que nos está dando el gobierno, te quiero preguntar primero sobre estas cifras, sobre si es cierto que Ecuador está menos pobre que nunca en las últimas 2 décadas y qué conclusiones sacas, insisto, de estas cifras económicas que parece que nos están mostrando una realidad muy positiva para lo que probablemente la mayoría de los ecuatorianos creen que tal vez no es cierto porque no lo perciben en la sociedad, en la calle, por la inseguridad, ¿no? Bueno, empecemos por lo siguiente. Desde el tiempo de los romanos ya se instalaban relatos acerca de lo bien que actuaban los romanos y lo mal que se comportaban los bárbaros. Así que en realidad lo que se suele decir es parte de una historia que se le cuenta a los ciudadanos en orden a que los ciudadanos estén contentos. A ver, pero ahora vamos distinguiendo la realidad de la ficción, ¿no? Empecemos por algo que sí es cierto. Tenemos una de las inflaciones más bajas de América Latina, pero esto se debe primariamente al hecho de que estamos dolarizados. Esa es en esencia la causa por la cual tenemos una inflación relativamente baja y estable a lo largo del tiempo. Segundo, y un tema no menor, porque aquí quisiera mencionar que después de lo que ha sucedido con el tema de, digamos, de la eliminación del subsidio al diésel, mucha gente apuntaba a que el precio de los productos ecuatorianos, al menos algunos, o hubiesen tenido algún tipo de incidencia en el sentido de que se pondrían más caros. Y la realidad nos muestra que a pesar de todo, la inflación o el índice de inflación, el IPC, registró, digamos, decrecimiento en estos últimos meses. ¿Y por qué se debe? O sea, ¿cuál explicación podría haber? Porque uno podría pensar, bueno, sí me hace sentido que suba por lo menos un poquito el costo de vida en el país una vez que se eliminó el subsidio al diésel. Y aquí es donde viene el segundo tema que también está impactando de manera positiva la vida de los ecuatorianos y la economía del país, y es la entrada en vigencia y la profundización de los acuerdos comerciales que se han venido sosteniendo y profundizando y, digámoslo así, aumentando a lo largo del tiempo, no solamente desde este gobierno, sino desde gobiernos anteriores, lo cual ha hecho que esa secuencia de acuerdos comerciales tengan un impacto positivo porque al aumentar la variedad de oferta, al sumarse a la oferta local, la oferta extranjera y de cada vez más economías, terminamos teniendo precios más bajos. Entonces, el tema de la inflación en realidad tiene una parte que se debe a la dolarización, no es propia del gobierno, es una situación de acierto económico en lo monetario que tenemos en el país. Y segundo, el hecho de que tenemos tratados de libre comercio y en eso hay parte de culpa del presidente Noboa, y digo parte de culpa en el sentido de que se debe a él que se hayan ratificado algunos acuerdos, se debe a otros que hayan habido acuerdos comerciales y que esa haya sido la tendencia desde hace algún tiempo.
Ahora, en cuanto a la reducción de la pobreza, bueno, eso es algo, digámoslo así, que tenemos que también tomar en consideración. Eh, digámoslo así, yo lo pongo en dos líneas, ¿no? Una es cuando te comparas de ti con respecto a ti y de ti con respecto al resto. Y veámoslo antes de irnos al tema de la pobreza en sí, al tema del riesgo país. En términos de riesgo país, también nosotros hemos tenido una evolución positiva. El riesgo país ha venido cayendo de forma sistemática a lo largo del último tiempo. Eso también es bueno. Y hablo de la evolución porque la evolución es lo importante. Es decir, supongamos el día de mañana tú tienes un sobrinito, su sobrinito tiene fiebre, su mamá automáticamente, porque así funcionan las madres, le pone un termómetro en la boca y dice, bueno, tiene, supongamos, 39 de fiebre. Listo, primer marcador es llama la atención, hay que estar atentos, hay que ver qué pasa con el paso del tiempo. Entonces, una hora después le pone el termómetro y dice, tiene 38,5, aunque parezca poco, eso es importante. Entonces va evolucionando bien. Una hora después de esa última hora, le pones el termómetro de nuevo, ves 38 y tú dices, vamos bien, ¿ya? Entonces no basta con un indicador y una marca de un punto en el tiempo, sino mirar la evolución en orden a ver que las cosas estén funcionando. En riesgo país estamos bien. O mejor dicho, estamos funcionando bien con respecto a nosotros mismos porque venimos cayendo de 1,000 y pico y hoy por hoy estamos por debajo de 500. Debemos seguir bajando, pero cuando nos comparamos con el resto, vemos pues que México, que Perú, que Colombia tienen indicadores de riesgo país que están muy, 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 muy por debajo de los nuestros. Ellos han hecho mejor la tarea. Entonces, eso debe servirnos de norte para seguir mirando en esa dirección. Ahora, cuando hablamos de pobreza, de nuevo, tenemos que mirar la pobreza con respecto a nosotros y la pobreza con respecto al resto. Yo te voy a ser honesto, la verdad no vi el tuit del presidente y he estado en estos días digamos, propiamente de vacaciones, estaba en la playa, tengo la suerte de estar por acá desde el día sábado disfrutando de unas supuestas vacaciones, ya, pero el detalle es el siguiente, es cierto que hoy estamos un poquito mejor que ayer, esto no en términos literales, sino en términos, digamos así, figurativos, pero sin embargo, cuando nos comparamos con el resto de las naciones vecinas, no estamos mejor que ellos. ¿Y por qué? Porque acá a los latinoamericanos nos gusta, y a los ecuatorianos también, creer que basta con tener libertad política. ¿Y a qué me refiero a esto? Con que podamos escoger al presidente de la nación para que las cosas se den. Por eso es que continuamente nos estrellamos con esto de la democracia. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos dicen, llevamos ni sé cuántos años de democracia y mira cómo los resultados del país no terminan de ser enteramente satisfactorios. Digamos, el empleo no termina de haber, no terminan de recuperarse digamos, las cifras de forma positiva y contundente, no tenemos cifras de crecimiento económico sostenidas, positivas e importantes, ¿ya? Y es porque confundimos esto de tener libertad política, es decir, la capacidad de elegir al presidente, con tener libertad económica, es decir, la capacidad de tener mercados libres en los cuales opere la gente para resolver los problemas. Porque al final del día, lo que resuelve el problema económico de las sociedades es tener mercados libres, es decir, es gozar de libertad económica, como le ha pasado a Perú. Fíjate, Perú ha tenido ni sé cuántos presidentes en este último tiempo, los han votado, se han suicidado, están presos, han sido perseguidos, lo que tú quieras, pero siguen creciendo. ¿Por qué? Porque en lo económico tienen mayor libertad económica que nosotros, por tanto ellos tienen mejores cifras en todo a lo que lo económico se refiere. José, simplemente para dejar claro el tema y ya pasar la palabra, estamos desde la época de Lucio Gutiérrez prácticamente, nunca hemos sido tan poco pobres como en esta actualidad. Simplemente para reafirmar esto y dejarlo en claro. Es provisional según lo que dice el presidente, pero es que me llama la atención, honestamente. Bueno, la verdad es que a mí también me llama la atención, aunque hay que reconocer que cuando uno habla de pobreza, tú también tienes que fijarte en dos cosas que son una dimensión sumamente importante. La pobreza es un término relativo, y término relativo en el sentido de que hoy, el día de hoy, tenemos más tecnología que hace 5 años. Y punto.
O sea, tenemos mejores teléfonos que se conectan mejor, con mayor velocidad. Me sorprende, de hecho, escucho que CNT, que claro, ya tienen 5G. Yo soy Movistar, espero que en algún momento llegue el 5G. No, no he consumido 5G en mi vida, pero hoy, a mejores precios, ya tenemos mejor tecnología y estamos de alguna manera mucho menos pobres que el día de ayer. Y esto le está pasando a toda América Latina, esto le está pasando al mundo. Ahora, si esas cifras que el presidente sostiene, te reitero, yo no vi el tuit, si las cifras que el presidente sostiene son correctas, pues en hora buena, pero hay que mirar su evolución. Y esto de que digan que de paso son provisionales, pues la verdad es que es un punto más para llamar la atención. Pero la verdad es que estamos o somos menos pobres, y somos menos pobres por una característica, digamos así, de la evolución de las sociedades. Hoy por hoy la integración es superior a la del pasado, hoy por hoy la tecnología llega más rápido, hoy por hoy nos enteramos más con mayor rapidez de cualquier cosa, o te lo pongo en estos términos. El teléfono que tú tienes en tus manos, con el cual chequeas noticias, chequeas el Twitter que acaba, el tweet de que el presidente envió o cualquier otro, es superior al que tenía Donald Trump 10 años atrás. Así de sencillo. Así que tú, un mortal, digámoslo así, porque comparado con Donald Trump, que es el presidente de la nación más poderosa del mundo, no deberías tener un teléfono mejor que el que él ha tenido, pero sin embargo tu teléfono es superior al que él tuvo 10 años atrás. Y en ese sentido, nuestra sociedad va avanzando mucho más y es menos pobre en términos relativos, aunque tal vez estemos en ese tren del crecimiento, en el último vagón, por no hacer la tarea que nos toca hacer para sostener esas cifras, mejorar esas cifras y tener tasas de crecimiento elevadísimas, que es al final lo que cambia vidas, digámoslo así, en el mundo real. Buenos días, Joselo. Yo le quería preguntar que, bueno, aquí como cita el diario Universo, dice, Guillermo Lasso, en alianza con el correísmo, los socialcristianos y Construye, están intentando cooptar a la justicia a través de Alexandra Villasís. Ella, en una entrevista hace unos días, ella mencionó que ella llega al Consejo de la Judicatura sin ningún tipo de respaldo político. Entonces, ¿esto qué muestra? Que ella realmente va a garantizar algún tipo de independencia o esta lo va a dejar a ella con un tipo de mayor vulnerabilidad a las presiones que puede llegar a tener. Mira, bueno, primero que nada, hola, hola, qué gusto verte de nuevo. Mira, yo te diría lo siguiente, ¿no? Justamente cuando empezó el programa, escuché que tu compañera de cabina dijo que esto iba a ser una aquelarre al final, que iban a hablar de una reunión de brujas. Y la verdad es que cuando yo escucho este tipo de cosas en la red, lo que veo es eso, o sea, es tratar de instalar un relato en el cual cuando hay cosas que no terminan de salir bien, otro tiene la culpa. Eso es, digamos, una constante a lo largo de la historia y en cierto modo cuando te lo voy a poner así, te lo voy a poner en frío. ¿Qué cosas positivas han pasado en este año en el gobierno de Daniel Noboa? Ha pasado que tenemos más acuerdos comerciales, muchos ya se venían dando, ya se habían firmado en otros gobiernos, otros se ratificaron en este. Ha sucedido que tenemos un menor riesgo país, está muy bien. Ha sucedido que se eliminó el subsidio al diésel, eso está perfecto. Ha sucedido que la cifra de crecimiento hoy, pues necesariamente es mejor que la que tuvimos cuando en efecto hubieron apagones. Es cierto que el riesgo país viene cayendo, es cierto que hay algunas cosas que vienen mejorando. Ok, pero ¿qué no es adecuado que el presidente o que el gobierno o que desde alguna instancia del gobierno o alguna instancia de vocera del gobierno todavía se endilguen la culpa? No el correísmo, que ese sí tiene la culpa, ¿eh? Ojo, el correísmo siempre ha tenido la culpa. Ya voy a hacer una pausa y no dejen que me olvide. El correísmo ha tenido la culpa de los problemas que tenemos del mismo momento que nos puso esa constitución de porquería, la constitución de Montecristi, que es digamos, la jaula totalitaria que utilizaron en el resto de América Latina para construir sociedades como Venezuela, como lo que es Nicaragua, como lo que es Cuba, porque desde allá vino la idea de esa porquería. Es el mismo momento en que cae el muro de Berlín y viene Fidel Castro y dice, ¿sabes qué? Recuperemos el socialismo y llevemos el socialismo del siglo XXI porque en el socialismo esa porquería nadie cree. Ok.
de que el correísmo dobló el tamaño del Estado y con el ingreso temporal del petróleo financió el gasto permanente, y a partir de que el ingreso temporal se cayó, es decir, el precio del barril de petróleo se desploma, el aumento del endeudamiento ha venido sosteniéndose a lo largo del tiempo y no va a terminar nunca de elevarse hasta que no hagamos las correcciones adecuadas. El correísmo tiene la culpa. ¿Ya? Y el correísmo generó un entramado perverso, más allá de meter ideología dentro de la sociedad y separarnos, ¿ya? Porque si hay algo que ha logrado esa doctrina totalitaria es separarnos a lo largo del tiempo. Pero bueno, de ahí, lo que sí está mal por parte del gobierno es crear otras ficciones, ¿ya? La anterior no era ficción, ¿ya? Y es crear otras ficciones para no asumir que hay cosas que no se hacen de forma correcta. Y es, si quieres, no necesariamente la culpa del gobierno, que de vez en cuando se filtre algún correísta camuflado o alguna persona que equivocada. Lo que no está bien es que una vez que esto haya sucedido, porque esto puede suceder, es que no se asuma la responsabilidad de recoger, digamos, el daño y moverlo y tratar de minimizar el daño o hacer un control de daños contando una historia que no es creíble. O sea, si algo yo le reconozco al presidente Lasso, es que el hombre es un caballero. Y no es adecuado que digamos, se utilice a esta figura o al gobierno de Guillermo Lasso o a personas que trabajaron en él. De hecho, hay otras que trabajan en este gobierno, como ese tweet sí lo vi, un tweet de Guillermo Lasso diciendo, mira, al igual que tal persona trabajó en mi gobierno, hay un montón de otras personas que trabajan en el tuyo. Entonces, per se eso no es un problema. El problema es que tú cuentes una historia para tratar de quitarte las responsabilidades encima, ¿ya? Y eso sí me parece inadecuado. Ahora, mayor injerencia o menor injerencia, lo cierto es que la historia nos muestra que la independencia es necesaria. Es definitivo. La independencia en todo, en el sistema judicial, en cualquiera digamos, las instancias llamadas a controlar, por ejemplo, asimismo en la superintendencia de compañías, como vi, eso también se me llegó de noche, o en lo que tú quieras. En todas las instancias debe haber independencia. De hecho, parte del éxito de lo que sí tiene que verse en la área o en la arista política es la independencia de poderes cuando hablamos de sociedades que salen adelante. Ya, y en este sentido, yo la verdad es que no conozco la historia personal de las personas que mencionan en estos tweets, porque tampoco es que le he dado seguimiento, tampoco es que lo he estado mirando, pero la independencia es necesaria. Ojalá exista mayor independencia, porque si hay algo que lamentablemente no termina de funcionar en nuestro país, es que las instituciones ya estén, digamos, infiltradas por personas inadecuadas y que en algún momento haya injerencia. Y ese sí tal vez es otra de las, tal vez, no sé, tal vez defectos que yo le encuentro en este escenario al gobierno. No estoy del todo seguro, pero espero que haya mayor independencia en todas las instancias necesarias, porque eso es necesario para que las cosas funcionen mejor. Buen día, Josuelo. Yo la verdad quería preguntarte un poco en la línea Maestro, de lo que mencionaba Luciana y lo que acabas de mencionar. ¿Cuáles serían las cosas buenas del balance o las negativas, pero no en tanto en los resultados, sino respecto a lo que sí ha hecho el gobierno? O sea, respecto a las acciones que han tomado, ¿cuáles consideras que son las positivas en materia económica y cuáles consideras que son las negativas en este balance 2025? a ver, bueno, yo creo que ya las he mencionado, ¿no? Lo primero, me paro sobre la silla en este momento, o sea, y le doy aplausos de pie al gobierno cuando eliminó el subsidio al diésel. Esa cuestión es un golazo de media cancha, es una cosa que, repito el aplauso porque increíble, la verdad que no lo vi venir, me parece maravilloso, y lo hizo de una forma genial. Y digo, lo hizo de una forma genial en el sentido que encontró a los actores, digamos, y los dividió previamente para evitar que hagan un frente común de tal manera que se opongan y logren evitar que el subsidio al diésel, digamos,
vuelva a la instancia previa. Ya te digo, ¿qué otra cosa puede haber hecho? Firmar más acuerdos comerciales, eso es positivo. Seguir en esa línea, buscar nuevos espacios de operación comercial para nuestro país, eso es eh, adecuadísimo. Lo del riesgo país tiene que ver con los cumplimientos, tiene que ver con los mensajes, tiene que ver con las señales que estamos enviando. En parte digámoslo así, resultado de lo que está haciendo. Pero ojo, el detallito del riesgo país es que esto quiere decir, mira, estamos cumpliendo. Y que estar cumpliendo quiere decir, estoy yendo al banco y estoy pagándole los compromisos que ya se han adquirido, sea en este gobierno, sea en los anteriores, sea desde la fundación del país, si quieres. Eso no importa. El hecho es que el tema de que tengamos un riesgo país tan bajo implica que estamos cumpliendo con los préstamos, es decir, estamos pagando, ya estamos enviando la señal de somos buenos pagadores y estamos haciendo lo correcto y cada vez en cierto modo tenemos mayor credibilidad como país, pero también nos indica que estamos haciendo la tarea para seguir recibiendo préstamos, ya, pero no estamos corrigiendo, y aquí viene no la crítica, o sea, la descripción de lo que hay en el mundo real, y es que somos un país que depende enteramente del endeudamiento en cuanto al Estado ecuatoriano, en cuanto a lo fiscal. Y digo, depende enteramente del endeudamiento porque miremos al sector económico del otro lado, a la esfera del sector privado. Le está yendo muy bien, pero le está yendo muy bien por razones que no se deben precisamente al gobierno. Es decir, el precio del cacao se ha elevado, el precio del banano, el precio del camarón, el precio del oro, o sea, por condiciones externas. Es decir, allá afuera está sucediendo algo que hace que los precios de las cosas que exportamos estén muy por encima digámoslo así, de los precios anteriores, de tal manera que nuestra economía está recibiendo muchas más divisas, no es por algo que estamos haciendo, sino por algo que está sucediendo en los mercados internacionales. Enhorabuena, ya. Pero en cuanto a lo otro, ya, el Estado ecuatoriano sigue dependiendo del endeudamiento para parchar el déficit fiscal. De nuevo, ¿quién tiene la culpa? El correísmo de porquería. ¿Y por qué? Porque el correísmo, este puerco, ese liderado por un delincuente inmoral, o esa porquería que le deseo se pudra en el infierno allá en Bélgica, ya, ese duplicó el tamaño del Estado y desde entonces no ha habido financiamiento adecuado para lo que resta a financiarse, dado que el precio del petróleo se cayó. Entonces, todo es deuda. Entonces, estamos cumpliendo con la deuda, el riesgo país viene cayendo, pero cada vez nos endeudamos más para corregir ese problema. ¿Cómo se corrige ese problema? Porque ese es el gran problema del sector público, es el gran problema del Estado ecuatoriano. Una, como usualmente se hace, pasándole la factura al sector privado. Mal, así no se debe hacer. Ya se hizo cuando se aumentó del 12 al 15% con el pretexto de la seguridad. En realidad es dinero que tomaron para seguir parchando ese problema de financiamiento. Pero bueno, ya, dejémoslo ahí, olvidemos ese 15%. Y ojalá en algún momento se baje. El punto es que tienes que acabar con el déficit fiscal de la forma adecuada. La primera, te voy a decir la indolora, poniendo a la economía primero y haciendo que las tasas de crecimiento se eleven, que al final del día esto implica, o lo que resume, es que hay más empresas y más trabajo en el país, por lo cual, al haber más empresas y más trabajo, hay más ingresos para el fisco. Entonces, crece la economía y crecen los ingresos del fisco con esto, de tal manera que el Estado ecuatoriano va resolviendo sus problemas de la forma más virtuosa. Pero lo otro que hay que hacer necesariamente mientras todo esto pasa y mientras nuestras tasas de crecimiento se elevan de forma significativa y hacemos la tarea, es recortar todo gasto inútil, ¿ya? Y ojo, aquí vamos a tener que dividir las cosas para que la ciudadanía lo entienda. Hay tres tipos de gastos que se llevan la mayor parte del gasto del Estado ecuatoriano: educación, salud y seguridad. ¿Queremos renunciar a eso? La gente dice que no. Ya. Y ojo, no estoy diciendo que hay que renunciar a el uso de fondos adecuado en
en la salud, en la educación y en la seguridad, sino que hay que hacer un mejor uso en esos sectores. Y aún en esos sectores se dan tiempo para tener una publicidad, para gastar en fiesticas y un poco de cosas, porque así funciona el sector público. ¿Ya? Entonces hay que mejorar el tipo de gasto y cambiar el sistema que tienen adentro para que de hecho eso dé resultados mejores. Porque no se trata de aumentar el presupuesto de educación para que la educación mejore. No hay una relación directa entre eso. O sea, de repente yo gasto más en educación y lo que hago es pintar las paredes. Pero el contenido educativo no ha cambiado nada. La transmisión de información no ha cambiado nada. Pero bueno, volvamos al punto. Tenemos que la mayor parte del presupuesto ecuatoriano se va en eso. Y luego en todos los otros pequeños, digamos, secretarías y ministerios chiquiticos. El resto. Entonces, podemos recortar en todos esos ministerios chiquiticos, eliminar aquellos que no sirven para maldita sea la cosa, ¿ya? Que estorban, de hecho, el funcionamiento de la economía, que estorban el funcionamiento de la sociedad, que muchos son enteramente ideológicos, que otros no son más que una cuota para mantener a un grupo político contento, un grupo que obedece a la política, es decir, a cierta minoría, ¿ya? Eliminar todo lo que se pueda en ese sector y con eso va a disminuir una fracción. Y es importante eliminar esa fracción, pero no va a ser significativa. Entonces, tenemos igual que hacer, digamos, poner los pies sobre la tierra. Si no tienes plata, no gastas mucho. Así de sencillo, así funciona el mundo. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, Margaret Thatcher hizo su reforma en Inglaterra, la adecuada, lo que hizo fue recortar el gasto. ¿Ya? Cuando el presidente Milei llegó a Argentina, lo que hizo fue recortar el gasto. Pero acá se nos dijo que íbamos a recortar digámoslo así, 5.000 espacios del sector público, a desvincular a 5.000 personas del sector público, y se desvincularon a cerca de 1.200. Y ojo, 5.000 era poco. 5.000 era poco, porque 5.000 dentro de esa gran nómina representaba el 0,0000001%. Entonces, hay que hacer mucho más por el recorte de gastos, porque al final ese va a terminar corrigiendo que tengamos menos endeudamiento en el futuro, y cuando tengamos menos endeudamiento en el futuro, tendremos al final la luz que se observa detrás del túnel. Entonces, eso y una reforma laboral que es imprescindible para poner a funcionar la economía. Esa es la gran deuda del gobierno y es la tarea para el 2026. Reforma laboral para que se pueda trabajar en este país y no esté la gente desempleada, ¿ya? Y un recorte de gastos significativos e importantes dentro del sector público, sobre todo en la parte que genera menos valor. Y luego pues quedan las demás reformas, pues una reforma en el sistema financiero para que logramos traer más banca al país y cambiar ese sistema de pensiones que tenemos, que también va a implosionar. Eso es una bomba de tiempo. O sea, yo 2 días atrás vi a unos niños jugar con una camareta, ya, y es verdad, los niños juegan con camaretas, está mal, es peligroso, no debería de ser así ya, pero ellos lo estaban prendiendo de esta manera. Entonces estaban aquí, y aquí estaba el mechero, y estaba el uno con una mano acá, y el prendiendo, y yo decía, Porcholis, se puede volar 2 dedos. Ese es nuestro sistema de seguridad social. Estamos jugando con la camareta y el mechero acá, con el encendedor aquí, y esperando a que no reviente mientras hacemos ese juego. Entonces, no, eso es lo que nos va a pasar. Esa cosa va a reventar en nuestras manos y nos vamos a quedar no solamente sin manos, nos vamos a quedar sin brazos y sin costillas. Al final del día, eso es lo que va a pasar con el sistema de seguridad social si no lo cambiamos a tiempo, si no lo ponemos a competir. Esa camareta va a reventar y vamos a lamentar esa pérdida todos nosotros.